tuberculosis se puede transmitir. La tuberculosis sensible sabemos que claramente se puede transmitir, pero ¿qué pasa con la tuberculosis resistente? Eso no lo tenemos muy claro hasta ahora. Tiene limitaciones en el ámbito terapéutico, los regímenes son complejos, tóxicos y costosos, y adicionalmente la probabilidad de éxito de una extensamente resistente es menor del 40% con las mortalidades que ustedes observan allí. Entonces, ¿qué sucede realmente con la tuberculosis extensamente resistente? ¿La adquiero o la transmito? Eso es una de las situaciones que intenta dar solución, o de las preguntas a las que intentamos dar solución con este estudio. Por tanto, el objetivo del estudio que les mostré en ese momento, publicado el año anterior, intenta cuantificar el rol de la transmisión de la tuberculosis extensamente resistente, cómo y dónde se podría presentar, en el ámbito comunitario, en el ámbito hospitalario o qué. Y lo hace a través de estas herramientas, ¿de acuerdo? Herramientas epidemiológicas tradicionales con redes sociales, no es WhatsApp, no es Facebook, sino sencillamente la evaluación que viene haciendo de los contactos de los pacientes. Este es un estudio prospectivo donde tenemos claramente confirmado por el cultivo que se trata de una tuberculosis extensamente resistente. Se realiza en KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, uno de los sitios con mayor carga endémica de tuberculosis entre los años 2011 y 2014, teniendo un laboratorio de referencia que nos procesa absolutamente todas las pruebas que ustedes observan allí. Todos los pacientes deben tener un diagnóstico clínico y microbiológico de tuberculosis extensamente resistente y en todos ellos se evalúa claramente cuál fue el tratamiento antituberculoso que recibieron si es que tuvieron tuberculosis anteriormente. Como métodos de laboratorio tienen muchos que son fidedignos: genotipificación, secuenciación dirigida y whole genome sequence. ¿Qué es entonces una resistencia adquirida o cómo la clasificaban? Sencillamente que tenga un autorreporte de tratamiento para tuberculosis multidrogoresistente en los 30 días anteriores, que tenga registro médico de tuberculosis multidrogoresistente, un registro de 10 días o más de tratamiento con alguno de los agentes dirigidos a la tuberculosis multidrogoresistente, o test que sencillamente nos muestre que el paciente ha cursado por una tuberculosis multidrogoresistente con resistencia a isoniazida y rifampicina. ¿Cuándo se trata entonces de una resistencia transmitida? Sencillamente cuando estos pacientes adquieren la infección sin haber cumplido ninguno de los criterios anteriormente citados. Hacen una definición genotípica y esto sencillamente se traduce: el clúster pertenece a un grupo, es decir, varios de las personas han estado infectados con esta misma secuencia genómica, perfecto, se trataría de una resistencia transmitida. Y si por el contrario observamos que la secuencia genética es única, se trata de una resistencia adquirida. Hacen entonces esta red de identificación a través de los contactos y qué viene sucediendo en ellos. Dentro de las características clínicas más importantes podemos observar que un alto porcentaje de la población es de género femenino, el rango de edad está alrededor de los 34, entre 28 y 43, como podemos observar, y la población joven es la más frecuentemente afectada, como sucede en la mayoría de países con afectación de tuberculosis. Vemos adicionalmente como un porcentaje no despreciable, entre 6 y 7% de la población afectada por tuberculosis son trabajadores del área de la salud. Entre aquellos que sufrieron tuberculosis, solo el 76% en el mejor de los escenarios tuvieron terapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Y vemos cómo muchos de estos pacientes, pese a tener tuberculosis extensamente resistente, estaban pues bacilíferos, lo cual aumentaría pues el riesgo de transmisión en teoría. Historia de hospitalización, como pueden observar los porcentajes allí. ¿Qué porcentaje de estos pacientes ha recibido tratamiento para tuberculosis en algún momento? Vemos que esos porcentajes podrían oscilar entre un 60 y un 75%, como les estoy mostrando. Y este es el dato quizás más interesante del estudio. Obsérvense entonces cómo, desde el punto de vista de definición clínica, desde el punto de vista de definición genotípica, nos están diciendo probablemente la tuberculosis no es adquirida porque yo haya abandonado la terapia, sino que probablemente es transmitida. Y si hacemos un combinado, observaríamos lo que estamos observando acá. Aproximadamente un 69% de la tuberculosis extensamente resistente con algún grado de resistencia estaría siendo transmitida en esta población. Y esto también es muy bonito porque sencillamente nos hace la red. Esta es la red social de los contactos de los pacientes y los vínculos a través de los clústeres genómicos. Vemos también cómo puede haber la transmisión intrahospitalaria. Sabemos que tenemos los aislamientos claramente definidos en pacientes con tuberculosis, quienes son bacilíferos, pero sabemos también que en tuberculosis paucibacilar los rangos de transmisión podrían estar entre 3 y 17%. Obsérvese cómo en tuberculosis extensamente resistente
observaríamos transmisibilidad, y estos punticos y las barritas que pueden ver allí sencillamente dicen en qué momento coincidieron los pacientes en hospitalización y si puede haber una asociación genotípica entre ellos. Claramente la tuberculosis extensamente resistente allí es un problema y digamos que acapara el total de la prevalencia de la incidencia de tuberculosis en Estados Unidos para un año. Un inadecuado tratamiento lleva a que haya un 31% de tuberculosis extensamente resistente adquirida, y esto puede ser tanto en el ámbito hospitalario como comunitario. Como les dije entonces, 69% de los casos pueden llegar a ser transmitidos, y eso es muy importante. Por tanto, debemos tener identificación temprana en comunidad, tamización de contactos en el hogar y test universal de sensibilidad si se sospecha una tuberculosis en alguno de nuestros pacientes. Como limitaciones están todas las que resalto allí, pero no hay un estándar de referencia para identificar la transmisión. Sencillamente hicieron pues la secuenciación, el Whole Genome Sequence y la genotipificación que les mencionaba anteriormente. Primera conclusión entonces, hasta ahora, la tuberculosis multidrogo y extensamente resistente se puede transmitir. Y en zonas de alta endemia, ese porcentaje de transmisión puede estar alrededor del 69%. En segundo lugar, quizás no salí en la foto, pero yo debía estar por allá celebrando después de 53 años el triunfo del Once Caldas en la Copa, en la Liga Colombiana. Muy bien. Este es el segundo goleador y es un artículo que a mí particularmente me gusta. Primero porque fue uno de los últimos para presentar al fellow y segundo porque cuando hacemos el tratamiento del VIH siempre nos preguntamos por la adherencia de nuestros pacientes y esto probablemente vaya a cambiar el paradigma del tratamiento a futuro. ¿Qué vamos a hacer con este estudio? Evaluar la eficacia y seguridad del cabotegravir y la rilpivirina de larga acción administrados intramuscularmente cada 4 u 8 semanas, comparándolo con un tratamiento con la columna vertebral de abacavir lamivudina más cabotegravir que estamos administrando de manera oral. Y ese seguimiento lo hacemos a las 96 semanas en pacientes quienes hayan tenido previamente supresión virológica con el tratamiento que les subrayo allí. Por tanto, ¿quiénes son los pacientes? VIH, supresión virológica con el tratamiento descrito. Los podemos aleatorizar a cabotegravir, rilpivirina intramuscular cada 4 u 8 semanas. El comparador será el esquema de cabotegravir con abacavir lamivudina. Vamos a mirar como desenlace la supresión viral a las 96 semanas y el tiempo de duración del estudio es el que podemos observar acá. Es un estudio fase 2, abierto, aleatorizado, multicéntrico, de no inferioridad y de grupos paralelos como pueden observar allí. Y tenemos países de primer mundo específicamente, Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Alemania. Como criterios de inclusión, los que estamos observando allí, los más importantes, la carga viral mayor a 1000 copias y CD4 mayor a 200, y esa puede ser una de las limitaciones a la hora de definir la terapia para nuestros pacientes. Eso lo podemos subrayar perfectamente acá. Vemos entonces los criterios de inclusión, como estamos anotando inicialmente. Posteriormente le damos durante un periodo de seguimiento cabotegravir, abacavir lamivudina de manera oral. Faltando 4 semanas para completar esas primeras 20, le administramos a todos los pacientes rilpivirina 25 miligramos diariamente y posteriormente los aleatorizamos a administración intramuscular cada 4, cada 8 semanas o sencillamente a continuar la administración oral y hacemos el seguimiento. Como desenlaces primarios, pacientes con mantenimiento de carga viral suprimida en la semana 32, pacientes con falla virológica definida por protocolo y pacientes que tengan incidencia y la gravedad de los eventos adversos en ellos mismos. Los resultados secundarios los que pueden observar allí. Vemos entonces cómo se hace la aleatorización y al final tenemos 115 pacientes aleatorizados a recibir medicamentos cada 4 semanas, tenemos 115 aleatorizados a recibir cada 8 semanas intramuscular y los otros a recibir terapia oral como queda allí mencionado. El rango de edad es el que estamos observando allí, también personas muy jóvenes, predominancia del género masculino, pero esta es notoria, 95%, es otra de las limitaciones del estudio, de raza blanca, como en la mayoría de países pues, de primer mundo. Las cargas virales, que si bien no esperaríamos encontrarlas tan altas, cuando vamos a utilizar rilpivirina, vemos un porcentaje no despreciable, hasta 24% en la población, y vemos como la columna vertebral podría incluso estar integrada por un medicamento diferente a abacavir lamivudina antes de la aleatorización. Como resultados y como desenlaces tendríamos que la supresión virológica, no hay diferencias estadísticamente significativas si tenemos tratamiento por 4 o 8 semanas intramuscular y si hacemos el tratamiento por vía oral con los medicamentos que les venía mencionando. Si le preguntamos a estos pacientes qué tan satisfechos están con el tratamiento y si desearían continuar con ello, pueden ustedes observar la barrita rosadita correspondería a muy satisfechos y van viendo la disminución como les señalo acá.
La mayoría de estos pacientes, entre 80 y 90%, están satisfechos con el tratamiento tal y como se ha administrado hasta ese momento. ¿Hay supresión virológica sostenida en estos pacientes? Es claro que sí. Es un medicamento muy bien tolerado, muy pocos efectos adversos y muy pocas interacciones medicamentosas. Hay muy pocas suspensiones relacionadas con la administración del medicamento y obviamente nos simplifica la dosis. Es muy llamativo que los autores de este estudio esquematizaron o aleatorizaron a los pacientes a continuar con la administración intramuscular cada 4 semanas. Allí probablemente el sesgo, o bueno, una opinión maliciosa nos diría, porque sí, con la efectividad fue lo mismo cada 4 o 8 semanas, saquen ustedes las conclusiones pues al respecto. Como limitaciones, 95% de la población hombres, todos ellos mayores a 200 CD4, que fue un estudio abierto, que se administró cabotegravir, tanto oral como intramuscular, entonces la comparación solo sería la forma de administración específicamente, y la satisfacción del tratamiento, eso puede ser también otra de las limitaciones. ¿Por qué? Porque los pacientes tenían alrededor de un 80% de chance de caer en la administración intramuscular y favorecer la adherencia. Vamos con el Rey Pelé. Como diría Borges, los clásicos son aquellos que se leen continuamente y este será uno de los artículos que podría quedar para la posteridad. Tratamiento oral versus antibióticos intravenosos en el manejo de la endocarditis infecciosa. Claramente por estudios y por guías tenemos que puede ser una muy buena opción de tratamiento en endocarditis de corazón derecho. ¿Qué sucede en endocarditis del corazón izquierdo? No sabemos si el tratamiento oral puede ser o no efectivo. Sabemos claramente que ellos se benefician de tratamiento por 6 semanas intravenoso. Lo que vamos a intentar hacer con este estudio, que es multicéntrico, aleatorizado, no ciego y de no inferioridad, realizado en Dinamarca, es corroborar si la hipótesis del tratamiento oral puede ser efectivo en los pacientes con endocarditis infecciosa. Son en total 400 pacientes que aleatorizamos y hay que tener muy en cuenta esto. Se trata de Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus aureus. No habría criterio de exclusión si se tratase de MRSA o no, pero vamos a ver en adelante que no hubo incluidos MRSA porque sencillamente no se presentaron, y Staphylococcus coagulasa negativos. Muy importante en ellos, al momento de la aleatorización deberían tener un ecocardiograma transesofágico que no tenga formación pues, de abscesos o que haya disminuido la vegetación 1 a 3 días antes de la aleatorización. Todos estos pacientes habrán de haber recibido tratamiento intravenoso por al menos 10 días o al menos 7 días después de una intervención quirúrgica. ¿Qué evalúan entonces? Como desenlace primario, compuesto, mortalidad por todas las causas, cirugía cardíaca no planeada, eventos embólicos y recaída de bacteriemia. ¿Cuánto se estima el margen de esto? Aproximadamente entre un 5 y un 13%. Con base en lo anterior determinan un margen de no inferioridad de un 10%. El tiempo de la autorización y de seguimiento es de 6 meses después de terminar el tratamiento, haciendo las visitas una semana después y seguimiento telefónico los meses posteriores. Muy importante, en la elección de antibióticos les voy a mostrar los diferentes esquemas y les voy a subrayar los que tenemos entre nosotros que podrían ser útiles. Y ellos hacen cálculos farmacocinéticos con niveles séricos de los medicamentos que lo realizan el primer día y el día 5º, después de lograr el estado estable de los mismos. Entonces, si tenemos Staphylococcus aureus, meticilino sensible o sensible a la penicilina, las opciones terapéuticas son las que los autores acá nos mencionan. Les subrayo las que tenemos entre nosotros y que podrían ser viables. Si se trata de Staphylococcus aureus, no sensible a penicilina, pero sí sensible a meticilina, las opciones serían las que les subrayo acá. Probablemente con la biodisponibilidad de la dicloxacilina habría entre nosotros alguna discusión. Staphylococcus coagulasa negativo, las opciones terapéuticas que están allí. En Enterococcus fecalis contamos con todas ellas en nuestro medio. Y para Streptococcus, aquí lo dividiríamos dependiendo de cuál es el punto de corte para la penicilina. Les traigo sencillamente mayor o igual a 1 en la MIC. Vemos entonces la aleatorización. De todos los pacientes que cumplen criterios de elegibilidad, tenemos en total 400 que van a ser aleatorizados, 199 y 201. Dentro de las características importantes hay que tener en consideración la distribución etiológica de aquellos pacientes con endocarditis infecciosa. Y es muy llamativo si hiciésemos un paralelo con lo que sucede entre nosotros. El estudio que hicimos en conjunto con el doctor Roncancio nos muestra que el Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativos están alrededor del 42% de los casos de pacientes con endocarditis infecciosa asociada con hemocultivos positivos. Después de ellos tendríamos Streptococcus y los Enterococcus realmente no son tan frecuentes entre nosotros y estarían alrededor del 10%. Vemos también cómo está distribuido, casi como en las cohortes internacionales, como en todas ellas,
tanto válvulas biológicas protésicas en los porcentajes que les vengo discriminando y digamos que un cabeza a cabeza entre las válvulas aórticas y mitrales a la hora del compromiso. Si evaluamos la distribución de los 4 componentes del desenlace primario, diríamos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos y que con el propósito del estudio de evaluar si había criterio de no inferioridad, perfectamente lo cumple. Y acá lo observamos también en la curva de Kaplan-Meier. Si analizamos a los pacientes por subgrupos, también observaríamos que no hay diferencias estadísticamente significativas y tampoco se encuentran en términos de eventos adversos. Como limitaciones del estudio, solo endocarditis del lado izquierdo, patógenos específicos, es decir, un 25 a 30% dependiendo de la serie que se revise y dependiendo de la epidemiología local podría quedar por fuera. Solo 5 pacientes son usuarios de drogas intravenosas, pero sabemos que la principal afectación es del lado derecho. Solo 22% de Staphylococcus aureus, aunque esto no invalidaría los resultados del estudio, y ningún caso con MRSA. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de determinar si nuestros pacientes son susceptibles o no. Sesgo de referencia porque los pacientes que se remitieron probablemente con alguna patología en especial a este centro de hospitalización pues, de tercer nivel en Dinamarca. Y otra cosa muy importante, si bien uno de los propósitos del tratamiento antibiótico oral es darle agilidad o celeridad al tratamiento ambulatorio, dar el medicamento oral no significaba necesariamente el alta y quedaba a discreción del clínico. Vamos para el cuarto estudio. Todos conocemos entonces a Radamel Falcao García, otro de los goleadores y que siempre vamos a recordar para la selección colombiana allí con el gol frente a Francia. Él podría representar perfectamente lo que intenta cambiar de paradigma en el tratamiento de la tuberculosis latente. Este estudio, publicado también recientemente en el New England Journal, trata de hacer una comparación entre lo que sucede en el tratamiento con isoniazida versus rifampicina en pacientes con TB latente y, como vamos a ver, un porcentaje muy pequeño de pacientes con VIH, que ya tendríamos podría tenerse una discusión diferente según las recomendaciones de OMS. Claramente aquellos pacientes quienes reciben isoniazida para el tratamiento de TB latente pueden tener problemas de adherencia y problemas de toxicidad medicamentosa, específicamente hepatotoxicidad. Ha habido estudios observacionales que han demostrado que la rifampicina podría ser no inferior a la isoniazida y que podría favorecer el hecho de completar el tratamiento y menos efectos adversos. Además, disminuiría los costos y aumentaría pues la adherencia. Así las cosas, vamos a comparar la efectividad de los tratamientos con isoniazida 9 meses o con rifampicina 4 meses. Es un estudio fase 3, controlado, aleatorizado por grupos paralelos y abiertos. Y sencillamente nos va a evaluar cuáles son las tasas de tuberculosis activa en cada grupo 28 meses después de la aleatorización. Criterios de exclusión: que el paciente no tenga una tuberculosis, que no haya sido expuesto a una tuberculosis resistente, que no tenga en planes gestación o que no tenga gestación en el momento, las potenciales interacciones medicamentosas, la alergia o una tuberculosis activa en el momento. El seguimiento lo pueden observar allí como se los estoy discriminando y es muy importante tener en cuenta que se determinó que estos pacientes cumplían el tratamiento si tenían una adherencia a la dosis hasta 80%. Y eso se presentaba hasta 12 meses con rifampicina o 18 meses con isoniazida, porque los autores, basados en estudios previos, intentan comprobar que la exposición al menos a 3 meses de terapia con isoniazida podría tener algún efecto protector frente a la tuberculosis. Seleccionan puntos de corte tanto de no inferioridad como de superioridad y hacen los análisis interinos como les voy mencionando allí. ¿A qué población nos parecemos? Probablemente a la brasilera, pero vemos una gran cantidad de países participando en el estudio, lo cual hace mucho más robusto y generalizable. Vemos la población también, población joven comprometida, como muchos de los que podríamos estar acá. Aquí, contrario a lo que sucedía en estudios anteriores, la predominancia es de género femenino y vemos que el porcentaje de pacientes con infección por VIH es muy poco significativo, es decir, no podíamos extrapolar los resultados a ellos. Aquí les subrayaba pues en amarillo lo que correspondería a quienes han completado el tratamiento y podríamos observar que es mucho más factible completar el tratamiento en los pacientes quienes reciben rifampicina versus aquellos quienes reciben isoniazida. Y eso sucede tanto en análisis hecho por intención a tratar como en análisis por protocolo. Con base en los resultados que nos están observando, que pueden ustedes observar allí, los autores del estudio concluyen: se cumple el criterio de no inferioridad, pero no de superioridad. Es decir, el uso de rifampicina por 4 meses es no inferior versus el uso de isoniazida por 9 meses para el tratamiento de TB latente en pacientes quienes no tienen una condición de VIH subyacente. Aquí observan entonces la ocurrencia de tuberculosis activa en el seguimiento y
los porcentajes de presentación de eventos adversos, que son mucho más frecuentes en términos de patotoxicidad y de reacciones adversas medicamentosas con isoniazida. Que es muy importante tener en cuenta, hacen un equivalente alrededor de los 146 días de exposición a uno u otro medicamento para definir, ¿listo? Para no cargarle los efectos o mayor probabilidad de efectos adversos a la exposición de 9 meses con la isoniazida. Limitaciones, un diseño abierto, solo 225 pacientes con infección por VIH y una muy baja tasa de tuberculosis activa, contrario a lo que sucede en otras cohortes. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de intentar generalizar los resultados. Las mujeres también juegan fútbol y aquí tenemos a Manuela González, que es la goleadora del torneo colombiano el año anterior del Atlético Bucaramanga, y vamos sencillamente a comparar cuál es la efectividad y cuáles son los resultados en términos de seguridad durante el embarazo si comparamos dolutegravir versus efavirenz en un paciente con columna vertebral con tenofovir en tricitabina específicamente. Este estudio fue publicado en julio, pero vamos a observar que hay unos análisis antes de su publicación que pueden invalidar algunos de los resultados. Claramente el dolutegravir como inhibidor de integrasa es uno de los medicamentos preferidos actualmente en la terapia antirretroviral de primera línea. Eficacia, tolerabilidad, alta barrera genética y ahora la disminución de costo en los últimos meses favorecen que se pueda utilizar. Hay datos insuficientes de seguridad en el embarazo. Se supone que para poder ser aprobados por las diferentes agencias norteamericanas o europeas deberíamos tener al menos 200 casos de exposición y los estudios hasta ese momento tenían menos de 200 casos incluidos. Se compara entonces la columna vertebral asociada con dolutegravir o efavirenz en Botswana. Es un estudio observacional. Sencillamente hay que tener en cuenta que en esta población se hizo el cambio del efavirenz por dolutegravir por guías nacionales en el año 2016 y que el desenlace primario es un combinado de cualquier resultado adverso o evento adverso durante el embarazo. Vemos entonces cómo el 26 o 33% de la población podría ser diagnosticada previamente al embarazo con VIH, como algunos de estos pacientes tenían el inicio de terapia antirretroviral alrededor de la semana 19, es decir, un poco tardía, si bien ellos van a hacer unos análisis también en las primeras 6 semanas, y cómo podríamos ver que no habría diferencias estadísticamente significativas en términos de desenlaces o eventos adversos durante el embarazo, tanto en análisis ajustado como no ajustado, como pueden observar en lo que les voy mostrando. Ahora, si bien ese artículo sale publicado en Lancet para julio, ellos realizan este mismo grupo un análisis interino para el mes de abril y observan que los pacientes expuestos a dolutegravir durante el embarazo, y especialmente durante la fase de teratogénesis, podrían tener mayor defecto del tubo neural, con una diferencia estadísticamente significativa, lo cual en términos generales nos dice, hey, trate de evitarse la exposición a este medicamento durante las primeras semanas de la gestación. Esto llevó a que en el mismo día, en mayo 18, la FDA y la EMA dijesen, tengan precaución a la hora de utilizar el dolutegravir en estos pacientes, es decir, no se recomendaría en pacientes gestantes en las primeras semanas, no se recomendaría en las mujeres en edad fértil que planeen quedar en embarazo. Marta Viera da Silva, 5 balones de oro en fútbol femenino, nos va a hablar de un tema que quiero que ustedes también recuerden. Hablamos de goleadores, probablemente yo debí haber puesto una foto mía allí porque recién en la búsqueda, en la referenciación, este artículo fue publicado en noviembre de 2016, o sea, pegó en el palo para las fechas que estábamos estimando. Pero lo considero de vital importancia porque es un tema que vamos a ver con frecuencia y que probablemente cambie durante los próximos años. Son los beneficios y daños del tratamiento de la bacteriuria sintomática en pacientes gestantes. Se ha establecido a través de diferentes estudios que se han realizado en la década de los 60 y de los 80 que la bacteriuria sintomática se presenta entre un 2, incluso hasta 15% de las mujeres gestantes y que eso podría entrañar algún riesgo de pielonefritis, pero adicionalmente eventos adversos en el embarazo, como los que ustedes pueden observar allí. Si vemos la referenciación de las guías de la ITSA para el año 2005, sencillamente nos muestra que esta prevalencia estaría alrededor del 10%. ¿Qué hacen estos autores? Sencillamente hace un ejercicio juicioso buscando diferentes RCTs con el objetivo de responder a la pregunta ¿qué sucedía en las pacientes con bacteriuria sintomática si no eran tratadas durante el embarazo o no? Y si había o no desenlaces adversos. Tras la búsqueda extensa de la literatura, encuentran que solo hay 4 artículos relevantes para ser incluido.
Pero, válgame Dios, los estudios fueron en su mayoría, excepto el de la doctora Kasseimer, que fue publicado en el año 2015, realizados en la década de los 60 y de los 80. Y si hacemos una evaluación rigurosa de la probabilidad de sesgos, observaríamos cómo todos, excepto ese estudio del año 2015, tienen mucha probabilidad de sesgo y nos dificultaría la interpretación y la extrapolación de los resultados. Así las cosas, pues nos tenemos que ir al estudio de la doctora Kasseimer, publicado en el año 2015 y realizado en Países Bajos, en donde sencillamente se trata de una cohorte anidada en la cual evalúa a los pacientes quienes tenían bacteriuria sintomática durante la gestación, qué sucedía si recibían o no tratamiento. Y hay que anotar que estaban en Países Bajos y que probablemente eran personas o gestantes que tenían muy bajo riesgo de complicaciones ulteriores con un adecuado seguimiento. Vemos entonces el proceso de aleatorización como les menciono acá, y veríamos que sí, claramente la bacteriuria sintomática se relaciona con mayor riesgo de pielonefritis durante el embarazo. Pero si hablamos resultados maternos o resultados en el neonato, realmente no encontraríamos diferencias más allá de infecciones urinarias frecuentes en ellas. ¿Listo? Esto probablemente nos vaya a cambiar el paradigma a futuro y nos vaya a llevar a que en los próximos años la bacteriuria sintomática que tan frecuentemente vemos tratada deba ya no recibir tratamiento antibiótico, sino sencillamente vigilancia. A partir de eso hay varias editoriales que nos dicen las prácticas en bacteriuria sintomática deben cambiar y deberíamos hacer un análisis mucho más juicioso de qué viene sucediendo en nuestra población. Sin embargo, pese a lo anterior, la recomendación más actualizada que tenemos es de las guías europeas de urología que nos dicen, tras los análisis que se hacen de los diferentes estudios y metaanálisis, sugeriríamos que se siga tratando la bacteriuria sintomática, si bien el nivel de evidencia es muy bajo. El propósito ahora es construir estudios que nos permitan dilucidar si eso realmente es cierto o no para el embarazo. Por último, para los hinchas del Medellín, Juan Fernando Caicedo, a veces sí, a veces no. ¿Por qué lo traigo? Porque este probablemente vaya a ser la conclusión de este estudio. A veces sí o a veces no. Colistina con carbapenémicos o colistina solo para el tratamiento de enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Este estudio, publicado en febrero de este año, nos evalúa sencillamente si el régimen de monoterapia versus régimen combinado podría tener diferencias en términos de seguridad para los pacientes y de desenlaces clínicos. Es un estudio controlado, aleatorizado, de superioridad, que es abierto y que sencillamente es ciego para el evaluador, que esa es la característica importante a la hora de definir. Todos estos pacientes fueron sometidos a terapia con colistina en dosis de carga de 9 millones o 300 miligramos y dosificación posterior de 150 o 4.5 millones cada 12 horas y con el meropenem cuando lo debían recibir con 2 gramos cada 8 horas en infusión extendida. Los países participantes, Israel, Grecia e Italia, entre las fechas que ustedes pueden observar allí. ¿Cuáles fueron los casos incluidos? Bacteriemia, neumonía asociada a ventilador, neumonía nosocomial y urosepsis, con los brazos que les mencionaba anteriormente. Y como desenlace primario, la falla clínica para este tipo de pacientes. Esta es la aleatorización de los 802 pacientes que podrían ser elegibles. 198 recibieron un brazo de la intervención y los 208 restantes recibieron lo otro que estaría aquí, terapia combinada. Vemos entonces que la edad de los pacientes estaba alrededor de los 66 años, que un porcentaje muy importante se trataba de mujeres, los países participantes y muchos de ellos sin malignidad subyacente, es decir, muy frecuentemente los pacientes que vemos en nuestro ámbito clínico. Ahora, ¿podrían ser o no extrapolables estos resultados a nosotros? Observemos por acá algunos detallitos. ¿Cuál es la probabilidad de yo llegarme a infectar por un germen que encuentro colonizado? Para ellos es estimado alrededor del 26%. Mi compañero de fellow, Pablo Villa, en ese momento, en su tesis hizo un estudio en el cual ese porcentaje de riesgo estaría entre 18 y 26% aproximadamente. Y las bacterias que fueron incluidas acá predominantemente son Acinetobacter baumannii, ¿listo? Esto con un porcentaje demasiado representativo, alrededor del 76%. Esto no es lo que frecuentemente vemos entre nosotros, en donde es mucho más frecuente Klebsiella u otras enterobacterias que podrían tener o expresar resistencia a carbapenémicos. En términos generales, los autores a la hora de evaluar el brazo colistina solo versus colistina más carbapenémico encuentran que no hay diferencias estadísticamente significativas en términos de falla terapéutica en el seguimiento. Por tanto, la terapia combinada no fue superior a la monoterapia en este tipo de pacientes.
Adicionar meropenem a colistina no mejora la falla clínica en los pacientes exclusivamente infectados por Acinetobacter, que es el porcentaje más alto de los representados allí, pero estos resultados lamentablemente no podríamos extrapolarlos a lo que sucede entre nosotros. Por tanto, la conclusión grande de este estudio que les diría es, ok, si tenemos infecciones por Acinetobacter, podría no ser útil agregar el carbapenémico, ¿cierto? Cogiendo con pinzas esas conclusiones. Pero si tenemos infecciones por otras bacilos gram negativos, probablemente sí se beneficien del uso de carbapenémicos. Como conclusiones grandes de todo esto, decimos entonces, la tuberculosis extensamente resistente también se transmite y puede ser hasta el 69%, como les decía. Con el paso de los años se va a abrir vía para que nuestros pacientes con VIH se beneficien de terapia de administración intramuscular, que podría ser cada 4 u 8 semanas. El manejo antibiótico de la endocarditis infecciosa por vía oral puede ser efectivo, ya no solo en corazón derecho, sino en corazón izquierdo, siempre y cuando cumpla las características o los criterios de selección mencionados. Para población no VIH podría ser igualmente efectivo la terapia con isoniazida de 6 a 9 meses versus la terapia con rifampicina durante 4 meses en términos de TB latente. A futuro será posible no formular antibiótico terapia ni hacer urocultivos de seguimiento en pacientes gestantes que estén asintomáticas. El dolutegravir, pese a alta barrera genética, fácil dosificación, mejor adherencia e incluso disminución de costos, no debería por ahora ser utilizada en las gestantes. Si bien tenemos algunos estudios que hablaban de su seguridad, es muy importante tener en consideración recomendaciones de FDA y de la Agencia Europea. Por último, el tratamiento de las enterobacterias con resistencia a carbapenémicos entre nosotros probablemente se beneficien de terapia, tanto con colistina como con carbapenémicos y otros medicamentos. Y eso es básicamente lo que tenían para hoy.